Crecí en un pequeño pueblo en medio de la nada. No había ni siquiera un Target. Y mucho menos algo interesante para que un adolescente como yo pasara sus días. Entonces, cuando mi papá me dijo que nos iríamos de viaje a un campamento, salté a bordo de inmediato. Solo seríamos mi papá y yo. Mi mamá había fallecido hace 5 años. Verás, mi mamá había muerto mientras caminaba por el bosque. Nunca encontramos su cuerpo, pero se encontró un cuchillo en la escena con su sangre en él. La policía confirmó que había sido asesinada. Lograron atrapar al criminal que la mató. No sabía quién era el asesino ni por qué lo hicieron. Todavía estaba traumatizado por eso. La extrañaba todos los días. Pero todavía estaba más que emocionado. Amaba a mi papá y estaba ansioso por pasar un fin de semana con él. Pero antes de sumergirme en esta espeluznante historia, asegúrate de darle me gusta al video y suscríbete. Presiona la campana de notificación para que no te pierdas más contenido espeluznante. Empacamos nuestras maletas, nos subimos al auto y comenzamos a conducir. Mi papá nunca me dijo a dónde íbamos. Dijo que sería una sorpresa. Estaba feliz de salir de casa. Manejamos y manejamos por lo que parecieron días, pero probablemente fueron solo unas pocas horas. Finalmente llegamos al campamento. Arrugué la nariz cuando salimos del coche. La cabaña en la que nos íbamos a alojar estaba en ruinas. Me sorprendió que todavía estuviese de pie. Su madera parecía infestada de termitas. ¿Realmente tenemos que quedarnos aquí?, le pregunté a papá. Revolvió mi cabello. Vamos, campeón, no es tan malo, río entre dientes. Me pareció bastante malo, pero mantuve la boca cerrada y llevamos nuestras cosas a la cabaña. Entonces sucedió algo extraño. Mi papá estaba de regreso en la cabaña desempacando nuestras maletas y me pidió que tomara una maleta del maletero. Mientras regresaba al auto sentí que alguien se movía detrás de mí. Me di la vuelta para encontrar a esta mujer parada frente a mí, con sus ojos saltones mirándome fijamente a la cara. Llevaba lo que parecía ser un mono viejo de color naranja. ¿Era una prisionera? ¿Puedo ayudarte?, pregunté nerviosamente. Ella siguió mirándome, luego abrió la boca. ¿Está él aquí?, preguntó con voz temblorosa. No entendí su pregunta, así que no respondí. Di un paso adelante y me asusté. Corrí a la cabaña, cerrando la puerta de golpe. Me asomé a través de las cortinas mirándola con cautela. Ella no se había movido del lugar, ella solo estaba parada allí. Una tabla de madera crujió tras de mí y salté. Me di la vuelta, solo para descubrir que era solo mi papá. ¿Qué sucede?, preguntó preocupado. Le expliqué sobre la joven y cómo vestía de prisionera. Después de mi historia de pánico, mi padre me miró parpadeando. No parecía perturbado en absoluto. Luego me preguntó dónde estaba. Estaba confundido, pero señalé por la ventana hacia donde la mujer todavía estaba parada. Mientras miraba a través de las cortinas, creí ver algo que cambiaba su mirada. Se veía diferente al hombre que me había criado. Su expresión alegre pareció fundirse en algo irreconocible. Pero luego la expresión desapareció y se volvió hacia mí con calma. «Oh, no te preocupes por ella», dijo mi papá. Se movió de la ventana tarareando mientras entraba a la cocina. «¿Quieres algo para comer?», me preguntó como si nada hubiese pasado. Todavía estaba tan confundido. ¿Por qué mi papá no había reaccionado de la misma manera? Había un prisionero fuera de esta cabaña, posiblemente un fugitivo, y ella podría ser peligrosa. Realmente debíamos llamar a la policía, pero en lo que respecta a mi padre, estábamos bien. No entendí nada de eso. Se suponía que iban a hacer unas buenas vacaciones con mi padre, pero se había convertido en algo mucho más aterrador, y mi papá estaba actuando tan extraño. No quería ser un bebé llorón, pero quería irme a casa. No fue hasta la mañana siguiente que las cosas se pusieron realmente extrañas. Por lo general, duermo hasta tarde, así que cuando escuché a mi papá levantarse esa mañana, no pensé mucho en eso. Es decir, cuando miré el reloj y me di cuenta que eran las 6 de la mañana. Eso fue muy temprano para mi papá. Curioso, lo seguí escaleras abajo y miré por la ventana. Allí estaba la loca otra vez, el prisionero, y sentí mi mandíbula caer cuando me di cuenta de que ella estaba hablando con mi papá. Charlaron como si se conocieran desde hace años. Mi papá tenía algo de comida con él y se lo dio a la mujer. No podía creer lo que veía. ¿Ella era una prisionera? ¿Qué estaba haciendo papá? Cuando mi papá regresó, decidí confrontarlo por eso. ¿Por qué estabas hablando con esa mujer?, exigí. ¿No ves que es una criminal? Mi papá se sorprendió al descubrir que había visto todo, pero se calmó. Josh, hay algo que necesito decirte. ¿Qué es? Mi papá respiró hondo. Estoy enamorado de ella. Di un paso atrás. ¿Qué? Estoy enamorado de esa mujer. Él repitió. Mira, después de la muerte de tu madre me sentí solo. Conocí a Sharon y me enamoré, pero
Ella se involucró en un mal negocio y ahora está huyendo, y tengo que ayudarla. No podía creer lo que oí en mis oídos. ¿Mi papá estaba perdiendo la cabeza? Pero, papá, ¿por qué nunca me hablaste de ella?, le pregunté. Porque pensé que te enojarías. No quería que pensaras que Sharon estaba reemplazando a tu mamá o algo así. Pero, papá, ella es una criminal. No podemos ayudarla. Por favor, Josh. Estoy enamorado de ella. Solo haz esto por mí. Por favor. Yo dudé. La lógica me dijo que esto era una mala idea. Ella era una criminal, por el amor de Dios. Pero la expresión del rostro de mi padre me hizo pensar de nuevo. Está bien, dije. Mi padre exhaló un suspiro de alivio. Yo le miré. ¿Es esta la razón por la que fuimos a acampar? Mi padre se disculpó. Sí, lo siento, hijo, pero Sharon me necesita. Suspiré. Bien, vamos a terminar con esto. Papá salió y llamó a la prisionera, Sharon, para que entrara. Ella apareció en la puerta y me miró con torpeza. Luego, para mi sorpresa, se apresuró a entrar y me abrazó. He escuchado mucho sobre ti, Josh, ella dijo. Le di unas palmaditas en la espalda con torpeza. Hola, Sharon. Durante los siguientes días permaneció escondida en nuestra cabaña. Papá dijo que solo necesitábamos permanecer ocultos durante unos días, pero podríamos regresar a casa y Sharon podría venir con nosotros. No estaba tan entusiasmado con la idea, pero me di cuenta de que eso hizo feliz a papá, así que seguí adelante. En poco tiempo, el fin de semana terminó y estábamos conduciendo de regreso a casa, pero esta vez con Sharon. No estaba seguro de lo que pensaba hacer papá cuando volvimos para encubrir la extraña apariencia de Sharon, pero estaba seguro de que lo resolvería. Durante muchas semanas vivimos juntos bastante bien, siendo completamente honesto. No me gustaba Sharon, era demasiado ruidosa y siempre hacía comentarios sobre lo desordenada que estaba mi habitación. Pero mientras papá estuviera feliz, podría aguantarla. Empecé a sentir curiosidad por saber qué había hecho Sharon para que la arrestaran. Un día le pregunté. Papá estaba en el jardín cuidando sus plantas y Sharon y yo estábamos en la cocina. Sharon, dije, ¿puedo preguntar por qué fuiste arrestada? Sharon sonrió y pareció tan espeluznante. Asesinato. Sentí mi corazón caer. ¿Qué? Sí, dijo Sharon casualmente. Pero no te preocupes, se lo merecía. ¿A quién asesinaste? Sharon me miró y sus ojos brillaron peligrosamente. No te preocupes por eso. Salió de la cocina y se sentó junto a mi papá afuera. Se veían tan felices juntos, pero estaba aterrorizado. Vivía como una asesina. Estuve nervioso durante las siguientes 2 semanas. Tenía problemas para dormir y siempre salía de la habitación si Sharon estaba allí. Pero papá no parecía darse cuenta. Sharon lo notó y pareció encontrarlo divertido por lo asustado que estaba. Una noche estaba durmiendo en mi habitación cuando escuché un ruido. Abrí los ojos y allí estaba Sharon de pie en la puerta de mi dormitorio mirándome. Grité y encendí la luz, pero luego se fue. No sabría decir si lo había soñado realmente o había sucedido. Luego, en otra ocasión, estaba desayunando cuando Sharon apareció a mi lado con un cuchillo. Por alguna razón, tal vez era la luz del sol brillando, pero pensé que había manchado de sangre el cuchillo. Resulta que era mantequilla. Estaba empezando a perder la cabeza. Sin embargo, no quería decírselo a mi papá. Estaba tan feliz y yo estaba dispuesto a sufrir si eso significaba que él siguiera siendo feliz. Desde que murió mamá se había sentido tan solo. Era la verdad. A menos Sharon lo hacía feliz. Por alguna razón comencé a soñar con mamá. No sé por qué, pero siempre soñé con lo que habría sido si no la hubieran asesinado. Recordé que era tan hermosa con sus hermosos mechones de cabello castaño y sus ojos color avellana. Ella también dio los mejores abrazos. La extraño mucho. A veces lloraba solo en mi habitación pensando en ella. Durante algún tiempo vivir con Sharon se convirtió en la norma. Me guardé todo lo posible. Y honestamente me di cuenta de que pasaba cada vez menos tiempo con papá. Sharon siempre parecía estar con él y nunca tuve tiempo a solas con mi padre. Las cosas se estaban poniendo tan miserables que en realidad estaba esperando que la policía llegara algún día y la arrestara. Nunca la delataría, por supuesto, por el bien de mi padre. Pero aún así lo deseé más de una vez. Siempre me imaginé mi alivio al abrir la puerta y ver que un policía estaba parado allí, listo para llevarse a Sharon y todo volviera a la normalidad con mi papá. Pero entonces me sentía culpable por pensar de esa manera. Fueron tiempos confusos. Un día Sharon y mi papá salieron a cenar solo. Estaba solo en la casa cuando escuché un golpe en la puerta. Por un momento pensé que era la policía y sentí un alivio. Corrí esperando abrir y ver el rostro sombrío de un oficial de policía, pero en cambio lo que vi fue a alguien que nunca hubiese esperado ver en 1.000.000 de años. Allí, de pie, con lágrimas corriendo por su rostro, estaba mi madre. Mi madre, pero no tenía sentido. Ella estaba muerta, la policía lo había confirmado. Y, sin embargo, allí estaba ella, parada de pie frente a mí. Estaba viva.
resucitado de la tumba, estaba demasiado aturdido para poder hablar. Hola, Josh. Ella dijo. Dio un paso adelante y me dio un gran abrazo. Recuerdo que ella siempre daba los mejores abrazos, así que la abracé de vuelta. A estas alturas estaba llorando y balbuceando palabras incoherentes. Me acarició la cabeza y después de media hora de lágrimas y palabras amorosas, finalmente regresamos a la casa. Le pedí que me explicara qué había sucedido, dónde había estado ella, por qué no había vuelto antes. Ella me explicó todo, pero a medida que profundizaba más en su historia, mi mandíbula caía más y más. Era cierto que había sido atacada en la caminata hace 5 años, y era cierto que alguien había intentado asesinarla. Pero no lo habían logrado. Se había escapado de ellos, pero con una fuerte herida en la pierna. Mi madre me mostró la cicatriz y me di cuenta que debió ser por el cuchillo ensangrentado que la policía había encontrado en el lugar. Dijo que había intentado dejar atrás su atacante, pero que la capturaron y la mantuvieron cautiva durante 5 años completos, es decir, hasta que su captor fue arrestado y enviado a la prisión recientemente. Eso le dio a mi madre la oportunidad de escapar y vino directamente aquí lo antes posible. Te he extrañado mucho. Ella lloró y nos abrazamos de nuevo. Tenemos que decirle a la policía, ¿puedes describir a tu atacante? Le pregunté. Ella asintió, pero entonces sus ojos se desviaron hacia arriba y su rostro se arrugó. Seguí su mirada y vi una foto de papá y Sharon. Era un retrato de ellos sonriendo y abrazándose. Es ella, dijo mi madre. No podía creer lo que oía. ¿Sharon? En ese momento la puerta se abrió de nuevo y estaban papá y Sharon. Sharon miró a mi madre y su rostro enrojeció de rabia. ¡Tú! Gritó Sharon. Papá vio a mamá y se quedó paralizado. ¿Querida? Susurró en estado de shock. ¡Papá! Grité. Sharon intentó asesinar a mamá. ¿Qué? Sharon, ¿qué está pasando? Sharon frunció el ceño. Bien, sí, trata de asesinarla. Pero eso fue solo para que pudiéramos estar juntos. Se volvió hacia mi papá. Tu estúpida esposa estaba interponiéndose para poder enamorarnos. Me quedé atónito. ¿Así que trataste de matar a mi madre para poder salir con mi padre? Sharon se volvió hacia mí. ¡Cállate! Mi papá se acercó a mi mamá. Él tomó su rostro entre sus manos y ella sonrió. Se abrazaron mientras Sharon les gritaba que se detuvieran. Ella le dijo a mi papá que la ayudara, que la sacara a mi mamá de su casa, pero mi papá se dio la vuelta lentamente y la miró. Tienes que salir de nuestra casa, dijo mi papá. Puso su brazo alrededor de mí y de mi mamá. Sharon gritó de la rabia. Sin previo aviso, corrió hacia adelante con las manos separadas como para estrangular a mi mamá. Pero mi papá saltó hacia adelante y noqueó a Sharon con un golpe rápido. Llamamos a la policía y Sharon fue arrestada inmediatamente por escapar de la prisión y por intento de asesinato. Ahora puedo decir que está tras las rejas durante mucho tiempo. Mi papá y mi mamá volvieron a estar juntos de inmediato. Mi papá estaba muy arrepentido y sintió como si fuera su culpa que mi mamá hubiese sido atacada. Pero todos sabíamos que esto era simplemente algo terrible y que ninguno de nosotros tenía la culpa. Estoy muy contento de que mi familia vuelva a estar unida y mi madre y yo ahora nos estamos poniendo al día con todos los años que perdimos juntos. La vida es buena.